lo social, también dentro de ese módulo quinto, que es básicamente el módulo de casi prácticamente de esta segunda parte del curso. El profesor Juan Pablo García Maestro va a ser quien nos va a impartir la asignatura de la nueva evangelización de lo social. Él es secretario del Instituto Superior de Pastoral, profesor de Teología Fundamental y también de Teología Pastoral en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Juan Pablo no lleva demasiado tiempo dando clases en el máster porque su asignatura se incluyó durante el pontificado de Benedicto XVI. Tiene que ver con una prioridad de Benedicto XVI durante su pontificado, con la creación del nuevo dicasterio. Y entonces, pues bueno, Juan Pablo era experto en la cuestión, pues al máster que lo hemos traído, ¿no? Bueno, ya veréis que es un profesor magnífico, es mejor persona todavía que profesor, eso sin lugar a dudas, pero de las dos cosas vais a poderos aprovechar. O sea que, Juan Pablo, todo tuyo. Pues muy bien, pues muchas gracias, Teresa, por la presentación. Bueno, pues en primer lugar, muy buenas tardes a todas y a todos. Como ha dicho Teresa, mi nombre es Juan Pablo y soy religioso de la Santísima Trinidad. Vivo aquí ya desde hace 7 años en Madrid, casi ya camino de 8, donde imparto aquí clases en el Instituto Superior de Pastoral, en concreto materias de teología fundamental, temas de diálogo interreligioso también y cristología. Me ha tocado también toda esta área de dogmática. Y bueno, he trabajado también en el mundo de la emigración y de la pastoral penitenciaria como presbítero fuera de España. Y nada, y ya desde hace un tiempo pues me dedico más al tema de la docencia, ¿de acuerdo? Al tema ya más de la investigación, etcétera, del que a mí también pues me gusta y me siento feliz y realizado, ¿no? Bueno, pues mirad, la materia mía, antes de comenzar así con el esquema que os voy a presentar, pues quiero decir que es radicalmente teológica. Yo creo que es el gran fallo que hay dentro cuando se habla de la doctrina social de la Iglesia, nos suena más a economía, a política, a temas sociales, y parece eso que al final, bueno, eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Y yo creo que lo que noto yo es una deficiencia en la formación teológica de la doctrina social de la Iglesia, que debería ser una disciplina que debería estar al inicio de la formación teológica de los sacerdotes, como ocurre también en la pastoralidad catequética. Y mucha, yo diría, deficiencia de nuestra pastoral es porque no hay una base fuerte de doctrina social. Y por lo tanto, yo a esta materia, cuando hablo de la evangelización, la nueva evangelización, la doctrina social de la Iglesia, le pongo 2 puntos, una aproximación teológica. Esta materia forma parte de la teología. ¿De acuerdo? Yo creo que en ese sentido, si no, nos sobraría aquí. Y entonces, al poner en escena a Dios, lo hacemos todavía sumamente radical. Porque los problemas de la historia le afectan a Dios, son problemas teologales. Como fue un problema teologal la esclavitud que sufrió el pueblo de Israel en Egipto. Y Dios se conmueve a misericordia y entra en escena estableciendo la justicia y el derecho. Como ocurre problemas que tenemos con crisis económica, crisis social, etcétera, es un problema teologal. Y puede decir, yo no entiendo de economía ni entiendo de política, pero usted sí entiende de evangelio. Y esto es un problema teologal, no es un problema solamente lo que estamos viviendo en la humanidad hoy día, y los grandes retos no son solo un problema social y político, económico, es un problema teologal. Y yo de aquí parto. Por lo tanto, la materia mía es la nueva evangelización y la doctrina social de la Iglesia, o la nueva evangelización de lo social, ¿de acuerdo? Pero con 2 puntos bien claros. Es una lectura radicalmente teológica, porque estamos en una disciplina teológica. Es una disciplina teologal y debería ser la más radicalmente teologal de todas, ¿de acuerdo? Pues desde ahí, mira, yo presento el esquema. En primer lugar, voy a hacer una introducción, primero para situarnos en el lenguaje, distinguiendo entre evangelización y nueva evangelización, pero partiendo desde un análisis también cronológico.
partiendo en concreto del gran evento que fue el Concilio Vaticano II, en su decreto Ad Gentes. Yo creo que hemos celebrado hace no mucho 50 años de este gran evento, el más importante de la Iglesia del siglo XX, y por lo tanto este evento ha puesto en marcha un nuevo sentir y diría yo de tomar conciencia que la Iglesia nace para evangelizar. No, la Iglesia no es que tenga un espíritu, sino el espíritu tiene una Iglesia y esa Iglesia es enviada a evangelizar, ¿no? Yo creo que esto, en primer lugar, vamos a hacer todo un recorrido y partiendo de ese evento del concilio y luego de ahí a otros documentos también que iremos citando, ¿de acuerdo? Luego después hemos vivido eventos muy recientes relacionados con la nueva evangelización, como es el Sínodo de 2012, del que yo voy a centrarme también porque ha sido muy importante. Quiero hacer también una lectura crítica. Y ahí faltaría un punto a continuación que sería la ausencia del Espíritu Santo en la nueva evangelización. A mí me parece que hay una deficiencia, diría neumatológica, es decir, un análisis serio que el Espíritu Santo es el sujeto y la gente de la nueva evangelización. Y debido a esa ausencia del Espíritu Santo en la evangelización, porque es excesivamente cristológica, es Cristo, Cristo, hay que anunciar a Cristo, pero ¿quién es el que mueve y actualiza a Cristo en la historia? ¿Y qué hace siempre que la evangelización sea siempre nueva, si no es el Espíritu? Y yo lo que voy a decir es que ha habido en el Sínodo de los Obispos una deficiencia fuerte de la neumatología, aunque dice algo el Instrumentum Laboris. Pero Bruno Forte, el obispo de Chieti Basso, gran teólogo, llamó la atención sobre este aspecto en el Sínodo. Falta un análisis de la neumatología en la nueva evangelización. Y yo creo que muchas veces no acertamos bien con la nueva evangelización porque falta una lectura neumatológica, es decir, del Espíritu Santo en la evangelización. ¿Vale? Y bueno, pues luego veremos la nueva evangelización y la doctrina social de la Iglesia y luego cuáles son estos escenarios que en concreto de la nueva evangelización. Pues bien, para ello un poco os podéis guiar concretamente este manual de Corintios 13 que yo he traído aquí, en concreto el del 2012, de octubre-diciembre, en el número 144, se dedicó a los nuevos escenarios de la Iglesia en la evangelización de lo social. Y aquí hay una conferencia mía que yo pronuncié en aquellas jornadas, que fueron el 20º curso de Doctrina Social de la Iglesia. Encontráis íntegra toda la conferencia, aunque yo he añadido cosas nuevas en esta presentación que voy a haceros ahora, ¿vale? Y las preguntas también que dejo para actividad están colgadas también en el máster, ¿verdad? Por lo tanto, eso me ahorro porque las tenéis ahí. Y al final, pues, haré una breve conclusión. Por lo tanto, pasamos ya a lo que es esta introducción. Bien, el Concilio Vaticano II, que como os he dicho es el gran evento, yo creo el evento eclesial más importante del siglo XX, ha sido convocado, había sido convocado, y eso lo señaló muy bien Pablo VI, en concreto, pues ya en la etapa segunda del concilio, cuando él toma el relevo de Juan XXIII, él marca unos objetivos bien claros. Y uno de ellos, en concreto, es que el Concilio Vaticano II había sido convocado para favorecer la renovación de la Iglesia con vistas a la evangelización del mundo. ¿Vale? Y en el decreto Ad Gentes, que es sobre el tema de la evangelización, señala que la evangelización es deber de todo el pueblo de Dios. Yo creo que esto es una novedad porque siempre hemos pensado que evangelizar tocaba a algunos que se marchaban a continentes por ahí, América Latina, Asia y África, y era cosa de unos pocos. No. El concilio dice no. Por nuestro bautismo la responsabilidad de la evangelización es de todos. Y España y Europa es un país de misión también. No solamente es el misionero nato que se va fuera de aquí, no, es que allí donde estamos hay que poner no todas nuestras parroquias y lugares en estado de misión a la Iglesia, ¿no? Porque la Iglesia nace en concreto para evangelizar. Todas las iglesias deben contribuir a la nueva evangelización. Así, en el número 35 del decreto Ad Gentes. Después de esto,
es matizado por el Papa Pablo VI a 10 años de la clausura del concilio. El concilio termina el 8 de diciembre del 65. Pues bien, el 75, expresamente el 8 de diciembre del 75, Pablo VI va a publicar uno de los documentos más brillantes en torno a la evangelización, que es la Evangelii Nuntiandi, ¿verdad?, que todos conocemos. Y ahí da él una definición muy interesante de lo que es evangelizar. En primer lugar, antes de hablar de nueva evangelización, etcétera, hay que definir qué es evangelizar en primer lugar, ¿no? Y aquí, para Pablo VI, va a decir que evangelizar es llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo, transformar desde dentro y renovar a la misma humanidad, ¿vale? Nosotros no buscamos una tercera vía a lo que puede ser las realidades terrestres, pero sí el Evangelio tiene que decir muy mucho también la transformación también de la humanidad, ¿vale? Sin pretender cristianizar el mundo, pero sí, por otra parte, sí aportar desde el Evangelio una savia nueva a la humanidad. Y en concreto, mirad lo que va a decir Pablo VI en el número 18, de la Evangelii Nuntiandi, dice así en concreto. Y esto así aparece en el libro del Apocalipsis, poniéndolo en boca de Jesús. He aquí que hago nuevas todas las cosas. Pero la verdad es que no hay humanidad nueva si no hay, en primer lugar, hombres nuevos, con la novedad del bautismo y de la vida según el Evangelio. La finalidad de la evangelización es, por consiguiente, este cambio interior. Incluso lo mejor sería decir que la Iglesia evangeliza cuando, por la sola fuerza divina del mensaje que proclama, trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su vida y ambiente concretos. Hasta aquí la cita de la Evangelii Nuntiandi en el número 18. Y luego a continuación va a decir una cosa que es que hay que decirlo hoy y más que nunca, ¿no? Que nosotros evangelizamos no por proselitismo, porque no hay mayor enemigo que el proselitismo. ¿Proselitismo qué es? Es ir hablando mal de otros para que vengan a ti. Decir es que lo nuestro es lo mejor y decir el otro pues está mal y para que vengan a nuestro. No. Es decir, a que vengan a la Iglesia. No es esa la finalidad. Yo creo que nosotros, la Iglesia crece por contagio, no por el mero hecho de propaganda, ¿vale? Por contagio. Y en este sentido se evangeliza con el testimonio. Y por eso la Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, en el número 21, va a decir, la buena nueva debe ser proclamada en primer lugar mediante el testimonio. Mediante su forma de vida, hacen plantearse a quienes contemplan su vida interrogantes. Oye, ¿estos por qué son así? ¿Por qué viven de esa manera? ¿Por qué se aman así? ¿Por qué están así con nosotros, no? ¿Quién no recuerda la carta famosa de Diogneto, verdad? Nosotros somos ciudadanos como el mundo, morimos, nos casamos, estamos en el mundo, pero queremos ser el alma en el mundo, ¿no? Pues bien, este testimonio constituye una clara proclamación de la buena noticia. Hay un gesto inicial de evangelización, y es de testimonio por contagio, porque nos hemos encontrado con una persona que es Jesús de Nazaret, porque nosotros, el cristianismo, no nace con una idea ética, sino en concreto por un encuentro con Jesús de Nazaret. No de Buscaritas, es número uno. El cristianismo no nace por una idea ética o de una especulación filosófica, sino por un encuentro con Jesús de Nazaret. Y puede correr el peligro que nosotros a lo mejor a la hora de evangelizar presentamos más una iglesia, parece una ONG, más que de Jesús de Nazaret. Y dice el sínodo de la nueva evangelización que corremos el peligro que sí presentamos obras, pero al final sí presentamos obras, pero
no presentamos en concreto a Jesús de Nazaret el mensaje explícito. Y así ofrecemos poco a la gente. Si no es un mensaje explícito de un hablar de Jesús de Nazaret. Porque podemos hablar de todo y como cristianos nunca nombramos ni siquiera la palabra Jesús de Nazaret, ¿no? En ese sentido es necesario, dice el Evangelii Nunciandi de Pablo VI, en el número 22, es necesario el anuncio explícito de Jesús el Señor. No hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre de la doctrina, la vida, las promesas, el reino de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Podemos demostrar grandes obras, pero si lo hacemos así, demostramos poco y damos poco. Daríamos poco. Presentaríamos como una ONG de la, no sé, Amnistía Internacional o tantos otros movimientos interesantes de solidaridad, pero no les daríamos poco a los demás, ¿no? Si no es un anuncio explícito de Jesús. Y en medio incluso de este pluralismo religioso en el que vivimos, ¿no? Nuestra identidad. Pues bien, hasta aquí lo diríamos lo que es expresamente el tema de evangelización. Dando un salto, diríamos que la nueva evangelización tiene un origen. Evidentemente alguno dirá, es que la evangelización siempre es nueva. Es que añadir evangelización y encima nueva, ya es añadir nueva del nuevo, no. Es que la evangelización no hace falta que añadir nueva, es que es en sí nueva. ¿Por qué? Porque los escenarios y los retos que tiene la Iglesia a lo largo de la historia son distintos. Ahora tenemos X retos. Dentro de 30 o 40 años la historia nos presentará otros porque nuestra fe es dinámica. Existe una historicidad en nuestra propia fe, donde nos hace que siempre Jesús, que es nuevo y que lo actualiza así el Espíritu, hace que siempre la Iglesia tenga que presentar, es decir, dar una respuesta a los escenarios nuevos de que van surgiendo en la historia. Pero el origen, en concreto, de la nueva evangelización fue usada por primera vez esta expresión en Puebla. En Puebla, que sabéis que es la tercera asamblea del CELAN, celebrada en Puebla de Los Ángeles, en México, en 1979. 10 años después, 11 años después que la de Medellín, de 1968. Pues bien, allí en el número 366 de Puebla, de la tercera asamblea del episcopado latinoamericano, pues se habla de nueva evangelización. Pero fue formulada por primera vez con una significación original en América Latina en el contexto de una visita pastoral realizada por el Papa Juan Pablo II a Haití en 1983, iniciando el novenario de la celebración de los 500 años de la llegada del Evangelio al continente. Y allí, en esa asamblea, en 1983 en Haití, el Papa Juan Pablo II dijo estas palabras el 9 de marzo de 1983. Dijo así: la conmemoración del medio milenio de evangelización tendrá su significación plena si es un compromiso vuestro como obispos, junto con vuestros presbíteros y fieles. Compromiso no de reevangelización, pero sí de una evangelización nueva. Nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en sus expresiones. ¿Vale? Si vamos así a fechas más recientes, a mí me gustaría recuperar lo mejor que ha sido del sínodo de los obispos con respecto a esta materia que a mí me toca impartir. Y aquí, en este primer punto, pues, por una evangelización nueva que es el mensaje final del sínodo de 2012. Muy rico, por cierto, y que fue publicado además ese mensaje final en la revista Vida Nueva. Y en otros lugares lo encontráis y también en internet, ¿no? Pues bien, en el sínodo de los obispos, celebrado en el mes de octubre del 2012, del 7 de octubre hasta creo que el 28 o 27 de octubre que se clausuró, pues, y celebrado en Roma, se reafirmó sobre todo la opción preferencial por los pobres.
y también la necesaria introducción de la doctrina social de la Iglesia. Y lo voy a justificar esto para que veáis que yo no me lo invento, sino que está además en uno de los números de ese mensaje final. En concreto, en ese mensaje final, en el número 12 del mensaje final del sínodo de los obispos, va a decir esta cita un tanto larga, pero que merece la pena que la veamos toda, porque en ella está muy bien resumido lo que yo entiendo, lo que es la doctrina social de la Iglesia, el punto esencial y la importancia que el sínodo recordó a toda la Iglesia universal de la formación de la doctrina social de la Iglesia en todos los fieles, presbíteros y etcétera, toda la Iglesia, ¿no? Mirad lo que dice este número en concreto, en el número 12 del mensaje final del sínodo, para que veáis que de fechas recientes donde se nos ha vuelto a recordar esto. Dice, el otro símbolo de autenticidad de la nueva evangelización tiene el rostro del pobre. Estar cercano a quien está al borde del camino de la vida no es solo ejercicio de solidaridad, sino ante todo un hecho espiritual. Un hecho de espiritualidad, es decir, como hunde todas sus raíces en nuestra opción de fe por el Dios de la vida, el Dios de Jesucristo. No es solamente un hecho social, es la sociedad y los problemas sociales que son leídos a la luz de la palabra de Dios. Nosotros no leemos la historia en un sentido materialista histórico, de un materialismo histórico a estilo marxista, sino desde a la luz de la palabra de Dios. Por eso he dicho antes, un tema teologal. Y porque en el rostro del pobre resplandece el mismo rostro de Cristo. Todo aquello que habéis hecho por uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo 25, en la parábola del juicio final. Mateo 25, 40. A los pobres les reconocemos un lugar privilegiado en nuestras comunidades. Un puesto que no excluye a nadie, pero que quiere ser un reflejo de cómo Jesús se ha unido a ellos. La presencia de los pobres en nuestras comunidades es misteriosamente potente, ¿no? Falta ahí eso, pero se dice así concretamente, la presencia de los pobres en nuestras comunidades es misteriosamente potente y también cambia nuestra mentalidad también dentro de la Iglesia cuando dejamos que ellos sean, por así decir, los primeros, los que tienen que tener el primer puesto dentro de ella. Y a su vez, añade, el gesto de la caridad al mismo tiempo debe ser acompañado por el compromiso por la justicia, con una llamada que se realiza a todos, ricos y pobres. Por eso, y aquí lo señalo en rojo, es necesaria la introducción de la doctrina social de la Iglesia en los itinerarios de la nueva evangelización y cuidar la formación de los cristianos que trabajan al servicio de la convivencia humana desde la vida social y política. Así el mensaje final del sínodo, toda la cita entera en el número 12, que creo que para mí es dentro de los números que aparecen en esa conclusión final del sínodo, mensaje final, para mí el número 12 es el que más toca el corazón de lo que es la identidad de la doctrina social de la Iglesia y lo que pide y lo que pedía ese sínodo concretamente a la Iglesia universal. Otros puntos que se destacaron en el sínodo y que creo que de nuevo van en la línea que recordaba Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, es en concreto el encuentro con Cristo. El encuentro con Cristo, es decir, evangelizamos para, por así decir, la gente tenga un encuentro con Cristo, o diría yo también una experiencia de Dios. Y por otra parte, señala la urgencia de la buena formación espiritual e intelectual de los nuevos evangelizadores. Pero
alguno dirá, bueno, aquí nadie da lo que no tiene. Y uno de los puntos que se lleva trabajando ya insistiendo desde la Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, es que si la Iglesia podrá evangelizar si primero se deja evangelizar. Y que el sínodo, de nuevo, de los obispos, lo ha vuelto a recordar en el 2012. La Iglesia de la evangelización y la exigencia de que sea nueva van decididamente en la dirección de una verificación de la fe de la misma Iglesia. Porque aquí el problema no es tanto la crisis de Dios que pueda existir fuera, sino que la crisis de Dios también está dentro de la propia casa. Y habrá que decir que a lo mejor quizá Dios se ha convertido en un extraño en la propia casa. La Iglesia no podrá dar si primero ella misma no se deja evangelizar. Y por eso el sínodo ha indicado claramente este sentido de la nueva evangelización por medio de la llamada a la conversión de todos y cada uno de sus miembros. La Iglesia necesita continuamente ser evangelizada y es evangelizadora no solo con lo que dice, sino con su modo de vivir. Y por eso lo que citábamos anteriormente de Pablo VI, que aquí pues la evangelización es cuestión del estilo de vida que se lleva y lo que se transmite desde la vida. En este sentido, quiero citar aquí un trabajo muy interesante de Enzo Bianchi, que ha trabajado muy bien todo este tema de la nueva evangelización en un libro publicado en el 2013 que lleva como título Nuevos estilos de evangelización. Pues bien, en la página 17 dice así: solo unos cristianos evangelizados estarán capacitados para la transmisión, para transmitir el Evangelio y por consiguiente para evangelizar a los demás. No leo toda la cita, pero aquí la tenéis. En definitiva, es la forma concretamente pues, que la Iglesia pueda evangelizar cuando ella misma se deja evangelizar. Y la medida que, más que preocuparse de sus problemas internos o secundarios, es qué experiencia de Dios transmitimos a esta humanidad. Y también el sínodo va a recordar en la mejor línea del Concilio Vaticano II, pues un aspecto que concretamente la Gaudium et Spes, por cierto, la constitución pastoral de la Iglesia, que es tan cercana a la doctrina social de la Iglesia, que toca temas concretamente de doctrina social de la Iglesia, esta constitución pastoral del diálogo de la Iglesia con el mundo, no solamente una Iglesia que enseña, sino que también que escucha al mundo, ¿verdad? Y se deja interpelar por el mundo, incluso de aquellos que persiguen a la Iglesia, de ellos también podemos aprender cosas, ¿verdad? Dice la misma Gaudium et Spes. Pues bien, la Gaudium et Spes va a recordarnos que la Iglesia tiene tanto que dar como recibir, ¿vale? Al igual que nosotros transmitimos esta nueva evangelización, de ella también nos tenemos que dejar interpelar de otros que piensan distinto y que desde luego también tienen mucho, mucho que enseñarnos. La Gaudium et Spes, como sabéis, pues toca temas desde la paz, el tema incluso del trabajo, ¿verdad?, del tema de la familia, temas tan centrales en toda la doctrina social de la Iglesia y, como no, en todo el compendio de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Si vamos a documentos incluso más recientes que estamos leyendo, me refiero al nuevo pontificado que estamos, del Papa Francisco. El Papa Francisco, especialmente, me refiero en la Lumen Fidei, que es la primera encíclica suya que ha escrito, aunque no suya, es del Papa Benedicto XVI, ¿no?, pero aprobada por él, por la autoridad de él, con la autoría del Papa Benedicto XVI, que ya había preparado todo el borrador. Pero no me refiero tanto a esa encíclica más teológica sobre el tema de la fe, la luz de la fe, sino la exhortación que él ha publicado en el 2013, donde yo creo que marca su propia identidad en el papado y que no es ni mucho menos una exhortación posinodal, como muchas veces sí, después de un sínodo aparece un documento donde dicen exhortación o encíclica posinodal o tal, o exhortación posinodal con motivo del sínodo que se celebró en el 2012. No, en esa exhortación no dice nada que sea posinodal. Es una exhortación de
yo diría del Papa Francisco en estado puro, donde él marca la identidad suya y la identidad propia que quiere de la Iglesia en un futuro y la identidad como pontífice, así como el Papa Benedicto XVI, la identidad propia suya estuvo marcada por la Deus Caritas Est, o la de Juan Pablo II, la Redentoris Hominis, el hombre es el camino de la Iglesia, y Pablo VI, la Ecclesiam Suam, de 1964, donde él dice, la Iglesia se hace coloquio, la Iglesia se hace diálogo, o la Mater Magistra de Juan XXIII. Yo creo que esta exhortación Evangelii Gaudium es un poco la identidad, por así decir, del Papa Francisco en estado puro. Pues bien, aquí me parece, en esta exhortación, la alegría del Evangelio del Papa Francisco, él dice en un principio que no es un documento social. No, lo dice así el Papa Francisco expresamente en el número 184. No es un documento social, en el sentido de reconocerse como parte de doctrina social de la Iglesia. Pero, sin embargo, nos atrevemos a afirmar que este es un documento con fortísima condición social en su eclesiología, en su ética personal y en su propuesta pastoral misionera. Por una razón decisiva que pongo yo aquí. Al decir en el número 199 que los pobres pasan al centro de la Iglesia y se sienten como en su casa. El mismo mensaje del sínodo de 2012 que hemos leído anteriormente, el número 12, del mensaje final. Y además se sienten en su casa como en el corazón de Dios. Y también al proclamar que los pobres no se evangelizan. Número 197, que lo afirmó también claramente Puebla. Los pobres también no se evangelizan. Y en todos los sentidos de evangelizar y ser evangelizados. Y al darle el concepto, los pobres, un sentido histórico y realista. Toda la exhortación cobra significado social, en su defecto, sin ellos en el centro, la evangelización peligra, dice así él. Número 199. Evidentemente habría que aquí matizar más, y que llevaría todo un curso aparte de habernos centrado cuál es lo social, fuerte social en esta exhortación, que tiene bastante, por cierto, ¿no? Ahí cuando hablan concretamente que ya no estamos en una explotación hacia el obrero, etcétera, sino en una cultura del descarte, y que esta economía que vivimos es una economía que mata. Me parece a mí que esto yo lo considero sumamente importante. Y dentro del esquema aquí, creo que habría que señalar esto, porque sigue para mí una asignatura pendiente. Si vamos al compendio de doctrina social de la Iglesia, donde se afirma la dimensión trinitaria y teológica de la doctrina social de la Iglesia, a mí me alegra mucho ese carácter trinitario que pone. Pero a mí, desde mi punto de vista, seguimos adoleciendo en Occidente, en nuestros documentos, de excesivo cristocentrismo. Cristo, ¿y qué pasa con el Espíritu? Y en la evangelización, y en la nueva evangelización, adolece bastante de esa dimensión del Espíritu Santo o neumatológica, como denunció Bruno Forte en el Sínodo de los Obispos en el 2012. Dice, el Espíritu Santo, dice así el texto, en el Instrumentum Laboris, en el número 41, es el primer agente de la nueva evangelización. Y de eso hay. En la eclesiología falta más dimensión neumatológica. En la cristología le pasa lo mismo. Y en sí toda la teología nuestra occidental sigue siendo muy cristocéntrica. Y nuestra evangelización le pasa lo mismo. Y a mí me parece que en un curso como este, a mí me corresponde decir que es necesario una verdadera dimensión neumatológica de la nueva evangelización. Y aquí yo por eso pregunto, ¿qué significa este principio neumatológico? ¿Y qué significa que el Espíritu Santo sea el primer agente de la nueva evangelización? Pues, ¿qué quiere decir? Que Dios es, en primer lugar, el primer protagonista, que es lo que muchos han llamado una misión Dei, ¿no? Este centro es la misión, pero la misión entendida como misión Dei, la misión de Dios.
Es decir, la misión que viene de Dios y tiene que en Dios su primer protagonista. Y esta frase, yo sobre todo, que desde una línea más de la teología ortodoxa, etcétera, nos diría muy claramente, y esto que es importante, sobre todo en la doctrina social, lo tendríamos que decir. Es la misión la que tiene una iglesia, y no la iglesia la que tiene la misión. La iglesia nace de la misión y no es la misión la que nace de la iglesia. Estas son las consecuencias cuando nosotros dejamos que de verdad nuestra misión sea más del Espíritu y menos nuestra. Y por ese motivo pienso que la Iglesia Católica pues tiene que encontrar su centro. Como así ha habido una etapa de la historia del Padre en la creación, también una etapa de la historia en la redención por parte del Hijo, también hay una tercera etapa que es la que vivimos actualmente, que es la del Espíritu Santo, la que acompaña a la Iglesia hasta el final de los tiempos. Aquí, en este sentido, diríamos, es el Espíritu del Dios Creador, el Espíritu de Jesús, el Espíritu que ha sido por ellos enviado a la tierra. Por eso, el gran protagonista de la misión es el Espíritu Santo, y de esta misión nace la Iglesia. ¿Qué consecuencias, sobre todo, tendría en concreto, pues que el Espíritu Santo sea el motor de la nueva evangelización? Pues yo creo que a través el Espíritu Santo actúa a través de la Iglesia. El Espíritu Santo actúa a través de la Iglesia y aquí surgen las preguntas. Pero ¿quién le va a impedir que actúe también a través de las diversas confesiones cristianas, a través de las diversas religiones? Papa Juan Pablo II, la Redentoris Missio, lo dice. El Espíritu no solo de la Iglesia, va más allá de ella, en las culturas y en los hombres, y en personas incluso que pueden ser ajenas a lo religioso, está ahí presente en movimientos que reivindican también cambio en la sociedad, ¿no? Y cómo no también que se hace presente Cristo por medio del Espíritu en otras religiones, por ejemplo. La misión del Espíritu, por lo tanto, es un megaproyecto que nos desborda por todas las partes. Y voy ya, por así decir, al penúltimo punto, y que creo que es también el central de lo que a mí me corresponde. La nueva evangelización y la doctrina social de la Iglesia. En concreto, la Mater Magistra, por comenzar en esta encíclica del Papa Juan XXIII, en el número 2, dice: es un elemento esencial de la misión evangelizadora por ser parte integrante de la concepción cristiana de la vida. Así dice de la doctrina social de la Iglesia. Es un elemento esencial de la misión evangelizadora por ser parte integrante de la concepción cristiana de la vida, Mater e Magistra. Así también nos lo ha recordado Juan Pablo II en la Solicitudo Rei Socialis, en el número 44, y también en la Centesimus Annus, en el número 5. Decía que la nueva evangelización debe incluir, entre sus elementos esenciales, el anuncio de la doctrina social de la Iglesia. Así también, en el Instrumentum Laboris, con motivo del sínodo de la nueva evangelización, en el número 124, va a decir esto: que muchas respuestas piden que se estimule a los bautizados a vivir con mayor dedicación a la tarea específica de evangelizar, también a través de la doctrina social de la Iglesia, viviendo en el mundo la propia fe en la búsqueda del verdadero bien para todos, en el respeto y en la promoción de la dignidad de cada persona, hasta intervenir directamente, en modo particular los fieles laicos, en la acción sociopolítica. La caridad es el lenguaje que en la nueva evangelización, más que con palabras, se expresa en las obras de fraternidad,
de cercanía y de ayuda a las personas en necesidades espirituales y materiales. Hasta aquí la cita en el número 124. Y en el Instrumentum Laboris, en el número 130, va a decir que el testimonio de la caridad de Cristo mediante las obras de justicia, paz y desarrollo forma parte de la evangelización, porque Jesucristo que nos ama le interesa a todo hombre. Sobre estas importantes enseñanzas se funda el aspecto misionero de la doctrina social de la Iglesia. Y aquí, en concreto, esta cita del Instrumentum Laboris, el número 130, pues se fundamenta también en Caritas in Veritate, en el número 15 de la encíclica social del Papa Benedicto XVI. Y se va a insistir también en el Instrumentum Laboris que la nueva evangelización de lo social, en concreto en número, va a decir la nueva evangelización de lo social, en este mismo número que acabamos de citar, a través del anuncio y el testimonio de la doctrina social de la Iglesia. Mira a involucrar a todos los hombres, encaminándoles a la creación del hombre nuevo. Así también en el número 34, que paso ahora, y que lo podéis ver en el número 34, vuelve de nuevo a insistir en esto. Y finalmente, el último punto. ¿Cuáles son esos escenarios? ¿Qué es lo que hace siempre que la evangelización sea nueva? Estos escenarios, en concreto, que habla en el Instrumentum Laboris, en concreto en el número 51 al 69. Pues esos escenarios hacen referencia siempre a la realidad social y también a aquello que es los signos de los tiempos. Aquello donde, ¿qué nos está queriendo decir Dios en esos escenarios? Que nosotros no los leemos de una forma solamente humana, sino a la luz de la palabra de Dios. Que serían los signos de los tiempos. ¿Cómo? ¿Qué nos está queriendo decir Dios con todos estos fenómenos de la globalización, de esta crisis que estamos viviendo? Nosotros, ¿cómo leemos desde nuestra fe esos escenarios? Pues bien, el Instrumentum Laboris va a hablar de 7 escenarios. El primero, el escenario cultural de fondo. De esos 7 escenarios, el escenario cultural de fondo. El segundo, diríamos, que es el social. El tercero, el económico. El cuarto, el político. El quinto, el científico. También la era de la comunicación, que estamos viviendo digital y tal, y cuál sería también nuestra lectura crítica frente a todos estos escenarios. Y también el religioso, marcado por el pluralismo religioso que estamos viviendo, ideológico en la sociedad, pero especialmente todo el reto del diálogo interreligioso, del pluralismo religioso que cada vez vamos tomando conciencia. En torno al escenario de fondo, cultural de fondo, yo creo que aquí se hace alusión en primer lugar al fenómeno de la secularización, que no es lo mismo que laicismos, sino la libertad frente a la opción de la fe y de la religión. ¿No? De acuerdo, aquí nadie se puede obligar a creer lo que no quiere creer, pero esa secularización dentro de la libertad, también el cristianismo está llamado a demostrar un aspecto positivo. Diría yo, la humanidad de Cristo, como el que responde Cristo, que responde al hombre su propio misterio. Y presentar el Cristo es humano, que es capaz de hacernos criaturas nuevas. A diferencia, diría yo, del laicismo que pueda existir, que pretende atrincherar en el ámbito privado a la religión, incluso excluirla totalmente del ámbito social y público. Diría también el escenario social, marcado sobre todo por la globalización y el fenómeno de la migración. El fenómeno de la globalización, sobre todo, el Papa Benedicto XVI dice que la globalización ni es mala, ni es positiva, ni es negativa. Es, sobre todo, como lo que queremos hacer nosotros de ella. Pero esta globalización, dice él, nos ha hecho más hermanos, porque la globalización, que es en palabras sencillas, el mundo se ha achicado, se ha hecho más pequeño, nos vamos encontrando unos con otros, pero esto ha creado más fraternidad.
¿Nos ha hecho más hermanos? Esta es la pregunta que hace provocativa el Papa Benito XVI en Caritas in Veritate. Y yo creo que una de las aportaciones y valores a la historia más importantes y original del cristianismo es el concepto de fraternidad. Hay un libro del Papa Benito XVI que se titula La fraternidad cristiana, que es de los menos conocidos de él, pero ahí analiza cuál es la originalidad del concepto de hermano en el cristianismo a diferencia de la cultura griega, el judaísmo, la ilustración y el marxismo. Y el Papa Benito XVI dice la originalidad es que el hermano tuyo no solo es el de comunidad, sino aquel que está excluido desde Mateo 25, sea de la condición que sea. Estaba desnudo, estaba sediento, estaba en la cárcel, era inmigrante. Ese era mi hermano, sea de la condición que sea. Dice, esta es la gran aportación que ha hecho el cristianismo a la historia. Y el fenómeno evidentemente es económico, marcado sobre todo por la enorme diferencia abismal entre pobres y ricos, y que ya creo que llevamos, no solamente que estamos viviendo en un momento de exclusión o de descarte que habla el Papa Francisco en su exhortación. El escenario político, que sobre todo está marcado no tanto el reto entre la lucha entre el telón de acero que existía Estados Unidos o Rusia, sino el gran desafío del Islam y el también de Asia, concretamente de China, ¿no? Y que el compromiso no es tanto en un choque de civilizaciones que hablaba Huntington, sino en una cultura de valores que tenemos que aportar, ya no una lucha islam-cristianismo, sino cómo lograr un diálogo también con ellos y hacer, por así decir, una cultura de la paz, ¿verdad? Y el escenario religioso, que yo creo que está marcado de manera especial, y con esto ya voy terminando, pues por el reto del Concilio Vaticano II en la declaración Nostra Aetate, donde en concreto en el número 2 dice que todo lo bueno y santo que hay de otras religiones también sabe apreciarlo la Iglesia. Y estamos llamados incluso a propagar lo bueno y lo santo que hay de las otras religiones también a los otros. ¿Y qué espera también de las grandes religiones la humanidad? En esta humanidad que ya no tiene tiempo para preguntarse en las grandes cuestiones existenciales, pues son estas. ¿Qué es la muerte? ¿Por qué del sufrimiento? ¿Qué será después de este mundo para nosotros? Esas preguntas radicales, no dice solo ya el cristianismo las tiene que hacer, sino ¿qué se espera de todas las religiones? ¿Qué espera de todas las religiones la humanidad? Sino responder a esas grandes cuestiones existenciales, ¿no? Y en ellas, en concreto, nosotros dialogamos, pues, para evangelizar y también, como no, también para aprender de lo bueno y santo que hay también en otras religiones, ¿no? En este sentido, también evidentemente alguno puede decir que puede existir el problema del indiferentismo y el relativismo. Ojo también con eso, que todo da igual y la verdad no existe y tal, pero en este sentido, y con esto concluyo, hay aquí una cita en concreto del Instrumentum Laboris que se refiere a una cita del Papa Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, en el número 80, en concreto, y con esto concluyo, que dice así, pues sobre todo para superar todo tipo de indiferentismos o relativismos, ¿verdad? Dice en concreto así, este número de las 280. El número 80, de la Evangelii Nuntiandi. ¿No sería inútil que cada cristiano y cada evangelizador examinase en profundidad a través de la oración este pensamiento? Los hombres podrán salvarse por otros caminos gracias a la misericordia de Dios, si nosotros no les anunciamos el Evangelio. Pero ¿podremos nosotros salvarnos si por negligencia, por miedo, por vergüenza, que es lo que Pablo dice, ay de mí si no evangelizo, o por ideas falsas, omitimos anunciarlo? Porque diálogo está unido también al anuncio. Y nosotros, ¿qué es lo que transmitimos? Lo mejor que hemos recibido gratis, que es a Jesús. Por lo tanto, más hay pluralismo, más anuncio y más identidad en ese sentido. Y llevar a los otros el precioso mensaje de Jesús y la persona de Jesús con quien nosotros nos hemos encontrado, en medio de ese pluralismo. Nada de indiferentismos o de relativismos, ¿no? Y concluyo.
Evangelizar evangélicamente significa mantenerse fieles a este estilo, ver a Dios en todos, amar gratuitamente y sin otra finalidad dar el Evangelio como el mejor acto de amor. Como bibliografía, que puede serviros también para profundizar en este tema, pues especialmente envío estos trabajos de Enzo Bianchi, que he citado a lo largo de esta exposición, Nuevos estilos de evangelización, este de Monseñor Rino Fisichella, que es el responsable del dicasterio para la nueva evangelización, que nombró el Papa Benedicto XVI para esa tarea a nivel universal, publicado en la editorial Salterre, la nueva evangelización. Diría también el artículo mío más reciente, La nueva evangelización para la transmisión de la fe, una relectura crítica del Sínodo del 2012, publicado en Pastoral Ecuménica, en el número 89 del 2013. El trabajo también de González Carvajal, A vueltas con la nueva evangelización, publicado en Vida Nueva, en el folleto 2738 de 2011, como bibliografía. Y ya digo, especialmente este artículo que está publicado en Corintios 13, mío, yo creo que este es clave. Pero añado otras cosas que he venido también, por lo menos he tenido en cuenta a lo largo de estos 2 últimos años. Y finalmente, este trabajo de Fernando Sebastián, Monseñor el Cardenal Fernando Sebastián, Evangelizar, editorial Encuentro de Madrid 2010, y este artículo de Cristian Roncagliolo, que es La nueva evangelización, un concepto dinámico, publicado en la Revista Católica en abril y junio de 2012. Pues bien, esto es un poco lo que yo quería presentaros, y ahora pues si hay alguno que desea hacer alguna pregunta, alguna aclaración, que os ha parecido la exposición, pues yo dejo ahora, os doy a vosotros la palabra. Sí, sí. Sí. Entiendo el acento del testimonio, del anuncio explícito a la hora de la lo que es evangelizar, en el marco de lo que hablaba de una aproximación teológica, pero junto a eso siempre se ha hablado, desde la evangelización de la denuncia profética y del compromiso transformador. Sí. Lo digo porque yo creo que los ecos que hemos tenido del sínodo vinculan la evangelización fundamentalmente al anuncio. Sí. Y a la catequesis, sí. a ese ámbito, sí. dejan fuera todo un campo enorme que yo creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando aquí. Sí, sí, esa dimensión profética que puede dar la doctrina social de la Iglesia. Creo que sí, sí. centrar en esos dos sí. aspectos me parece que deja fuera un campo sí. con lo que usted tiene mucha relación. Pues yo creo que tienes toda la razón, y lo que puede dar esa dimensión profética es la doctrina social. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, sí, sí. Y lo que hace es esa dimensión hematológica, por otra parte. Sí, sí. Bien. ¿Los trabajos por dónde irían? ¿El trabajo de la... Sí, irían por el cuestionario que está colgado hay 4 preguntas, creo, pues en torno a esas 4 preguntas tenéis que hacer el trabajo, sí, y mandármelo a mí como actividad. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias, a vosotros.